Citas bíblicas. Venerable Maestro Lakshmi. Monasterio Lumen de Lumine. Septiembre de 2000. Presentación. Estamos presentando ante el estudiantado gnóstico este pequeño libro de citas bíblicas. En él señalamos una cantidad de citas bíblicas que nos hacen reflexionar sobre su profundo contenido. Si bien es cierto que nosotros tenemos nuestra Biblia, la Pista y Sofía, también es cierto que la Gnosis nos enseña a conocer y a comprender el contenido secreto y oculto que tiene la Biblia hebraica. Este maravilloso libro, conocido como el Libro de los Libros, encierra todos los misterios que han sido enseñados en todas las épocas desde la creación, pero que lamentablemente los hermanos religiosos que la predican no saben interpretar. Nosotros hacemos énfasis en algunos de sus contenidos para que usted, querido lector, saque sus conclusiones y vea la enorme concordancia que hay entre la doctrina gnóstica y la Santa Biblia. Nos interesa que a través de estas líneas podamos dialogar con usted y con todo el que guste hacerlo, comparando nuestra enseñanza gnóstica con la Biblia hebraica. Santa Biblia o Sagrada Biblia. Con esto llegaremos a la conclusión que aquello que dijera el Cristo, que a vosotros es dado a conocer los misterios y a los otros no, es lo que estamos viendo con las Sagradas Escrituras. Una cosa es leerla a letra muerta y otra es interpretarla, misión que está cumpliendo a la luz del día la cultura gnóstica. Paz inverencial, Venerable Maestro Lakshmi, Monasterio Lumen de Lumine. Antiguo Testamento. Levítico 15, del 1 al 3. Y el hombre, cuando de él saliera derramamiento de semen, lavará en aguas toda su carne, y será inmundo hasta la tarde, y toda su vestimenta, o toda piel sobre la cual hubiere el derramamiento del semen, lavaráse con agua y será inmunda hasta la tarde. Deuteronomio 22, 5. El hombre no vestirá traje de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Josué 22, del 26 al 28. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros, pues, dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros, o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Crónicas 2, 3, del 1 al 2. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4.º año de su reinado. Proverbios 6, del 20 al 23. Guardad, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán, hablarán contigo cuando despertares. Porque el mandamiento es antorcha, y la enseñanza es luz.
7 del 1 al 3. Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalas a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Isaías 3, de 9 al 12. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo, que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y te tuercen el curso de tus caminos. 10. 1 al 4. Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. 48. 18 al 19. Ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu simiente, y los renuevos de tus entrañas, como las pedrezuelas de ella. Nunca su nombre fuera cortado, ni raído de mi presencia. Jeremías 9, del 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. 23, del 1 al 5. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. 23, del 10 al 12. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secarán. La carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová.
23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. 23, del 25 al 28. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan en engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Ezequiel 5, 7. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que a las gentes que están alrededor de vosotros. No habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las gentes que están alrededor de vosotros habéis hecho. 5, 11, 12. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, ciertamente por haber violado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y de hambre será consumida en medio de ti, y una tercera parte caerá a cuchillo alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainar espada. 6. Del 9 al 10. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las gentes ante las cuales serán cautivos, porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. 11. Del 16 al 17. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. 16 del 24 al 25. Edificaste alto y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste tu altar, y tornaste abominable tu hermosura y abriste tus piernas a cuantos pasaron, y multiplicaste tus fornicaciones. 18 del 20 al 21. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. 23, 7. Y puso sus fornicaciones con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Contaminóse con todos los ídolos de ellos. Daniel 2, 19. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. 12, del 2 al 4. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia.
Miqueas 7, del 13 al 17. Y la tierra con sus moradores será asolada por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en medio del Carmelo. Pastan en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las gentes verán y se avergonzarán de todas sus valentías. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Ageo, del 5 al 8. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horodado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré honrado, ha dicho Jehová. Nuevo Testamento. Mateo 1, del 16 al 17. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 5, del 17 al 18. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. 5, del 27 al 29. Oísteis que fue dicho: no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. 5, 44 y 48. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre los malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 6, del 5 al 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ores, éntrate en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. 7, del 1 al 2. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medéis, os volverán a medir. 7, 24, 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaban vientos,
y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. 10, 14 y 15. Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. 10, 34, 38. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensiones del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. 12, 30, 32. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 12, 47, 49. Y le dijo uno, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. 13, 9, 13. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo, y les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 15, del 4 al 11. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así las gentes, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. 16, del 15 al 19. Y él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús respondió, diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 16, de la 22 al 25. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Entonces él, volviéndose a Pedro, dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no entiendes lo que es Dios,
sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quisiese salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. 22. Del 11 al 14. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí a un hombre no vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadlo de pies y de manos, tomadle y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. 24. Del 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para que testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 24. Del 21 al 24. Porque había entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. 24. 31-44. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero, sabed que si el padre de familia supiese a cuál hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. 26. 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. 26, 38-43. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí este vaso, empero no como yo quiera, sino como tú. Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez y oró, diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino, y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. 28, 19-20. Por tanto, id, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. San Marcos 4, del 22 al 27. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Les digo también: mirad lo que oís, con la medida que medís, os medirán,
Otros, y será añadido a vosotros lo que oís. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene le será quitado. Decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. 8, 34, 35. Y llamando a los gentes con sus discípulos, les dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. 9, 35, 37. Entonces sentándose llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dice, el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no recibe a mí más al que me envió. 12, 30, 33. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad que has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y todos los sacrificios. 13. 3:8. Y sentándose en el monte de los olivos, delante del templo, le preguntaron aparte, Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Y Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas, cuando oyereis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, y el reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principios de dolores serán estos. 13, 22, 29. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiese hacer aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes todo. Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder de gloria, y entonces enviará sus ángeles, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el cabo del cielo. De la higuera prende la semejanza, cuando su rama ya se enternece y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacer estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Lucas 6, del 27 al 28. Mas a vosotros los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 6, 39, 40. Y les decía una parábola, ¿puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. 8, 9 al 10. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué era esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. 9, 57, 58. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres.
Y le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza. 13, 22, 27. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando, y encaminóse a Jerusalén. Y díjole un señor: ¿Son pocos los que se salvan? Y él le dijo: Porfía a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. 17, del 3 al 4. Mirad por vosotros. Si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviera a ti, diciendo: Pésame, perdónale. 17, 22, 25. Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo allí, o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis, porque como el relámpago, relampagueando, desde una parte debajo del cielo resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Mas primero es necesario que padezca mucho, y será reprobado de esta generación. 18, del 20 al 22. Los mandamientos sabes: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honrad a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. 18, 26, 27. Y los que oían dijeron: ¿Y quién podrá ser salvo? Y él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. 20, 34, 38. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y son dados en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés le enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven a Él. 21, 15, 20. Porque os daré mi boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas ni un pelo de vuestra cabeza perecerá, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. 21, del 31 al 36. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glorotería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 22, 14, 22.
Y como fue hora, sentóse a la mesa con los apóstoles, y les dijo: En gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: Tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo: Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Así también el vaso, después de que hubo cenado, diciendo: Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, porque vosotros se derrama. Con todo esto, haced aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, empero, ay de aquel hombre por el cual es entregado. 22, 39-51. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedras, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cómo se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, hallarlos durmiendo de tristeza. Y les dijo: ¿Por qué os dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llama Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Dejad hasta aquí, y tocando su oreja le sanó. 24, 36-46. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dijo: ¿Por qué estáis turbados? Y suben pensamientos a vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y no creyéndole aún ellos, de gozo y maravillados, díjoles: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y díjoles: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Juan 2, 13-15. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. Y echó un azote de cuerdas, écholos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y transportó las mesas. 2. 19-21. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 3. Del 1-15. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios.
Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento, de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿Cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: Tú eres el maestro de Israel, ¿y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. 5, 24, 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá ahora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio el poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. 8, 41, 47. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Vosotros de vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. 10, 32, 38. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, cread las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. 13, 33, 38. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis, pero como dijo a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondiéndole Jesús: Donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondiéndole Jesús: ¿Tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. XVI. Del 30 al 28. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya os hable por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. 18 del 1 al 5. Como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos al arroyo del Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habrían de venir sobre él, salió delante y díjoles: ¿A quién buscáis? Respondiéndole: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. 20 del 14 al 25. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quien los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12,
llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 21 del 15 al 25. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amáis? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristeció Pedro de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto te dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo el cual amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado a su pecho, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio, a éste, dice Jesús, Señor, ¿y éste qué? Dícele Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no habría de morir. Mas Jesús no le dijo, no morirá, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo, pienso que habrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Los Hechos 2, del 3 al 6. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía en su propia lengua. 4, del 11 al 12. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 8, 17 al 25. Entonces les impusieron las manos, y recibieron al Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima recibía el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas que el don de Dios se gana con dinero? No tienes tu parte ni tu suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón, dijo, Rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. 15, del 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí la boca
la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, 1, del 24 al 32. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. 8. Del 11 al 14. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. 8, 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 12. De la 12 al 18. Gozosos en las esperanzas, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compitiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal, por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Primer carta de San Pablo a los Corintios, del 3, del 15 al 18. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. 5. 9. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. 6. Del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 6. El 13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Empero a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 7. Del 28 al 30. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero si los tales tendrán aflicción de la carne, yo os la quiero evitar. Por eso digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. 10. 4 al 7. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. 11. Del 13 al 15. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. 14. Del 29 al 33. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos serán exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 15. Del 11 al 14. Porque sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. 15. Del 29 al 31. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. 15. 35-38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir,
sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 15, del 50 al 53. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. 11, del 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en el ángel de luz. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. 4, del 22 al 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de al libre por la promesa. 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. 3, del 13 al 16. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestras glorias. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre a toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su Espíritu. 5, del 1 al 5. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 5, del 14 al 15. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. 5, 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. 6, del 12 al 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Epístolo del apóstol San Pablo a los Filipenses. 1, del 6 al 10. Esto ando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia,
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Epístola de San Pablo a los Colosenses 1, del 23 al 25. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses 3, del 4 al 5. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resulte en vano. 4, de 2 al 5. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, con los gentiles que no conocen a Dios. Segunda epístola de apóstol Pablo a los Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, los ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo 2, del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2, del 9 al 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 3, del 1 al 5. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 4, del 11 al 16. Esto manda y enseña: ninguno tenga un poco de tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Epístola a los Hebreos 3, del 9 al 10. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. 5, del 12 al 14. Porque, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 10, del 25 al 27. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 13, del 4 al 5. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La Epístola Universal de Santiago 3, del 1 al 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendamos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol 3, del 1 al 3. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, no esa el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. 3, del 7 al 9. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coheredas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis la bendición. 4, del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. 4, del 17 al 19. Porque es testimonio de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol 2, del 14 al 15. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las más inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 2. Del 21 al 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol, del 2, del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 2. Del 15 al 20. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 2. Del 27 al 29. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no mentirá, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. 3. De 9 a 11. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 5. Del 2 al 4. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tercera Epístola de San Juan Apóstol, del 4 al 8. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Epístola Universal de San Juan Judas Apóstol, 17 al 21. Pero vosotros, amaos, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El Apocalipsis 2, del 10 al 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. 3, del 5 al 8. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. 20, 6, 9. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. 20, del 12 al 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Corintios 1, 3, del 16 al 18. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá a tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. 5, del 9 al 12. Os he escrito por cartas, que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué me va a mí juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios. 11, 14 al 15. La misma naturaleza, ¿no os enseña que el hombre sea deshonesto criar cabello? Por el contrario, a la mujer criar cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? 15, 45 a 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Corintios 2,
11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles del Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que, no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gálatas 5, 19, 25. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y con concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Tesalonicenses 1, 4, del 2 al 4. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Hebreos 5, del 11 al 12, del cual tenemos mucho que decir, y dificultoso de declarar por cuanto sois flacos para oír, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche, y no de manjar sólido. Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol, 2, del 20 al 21. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos, sus postrimerías los son hechas peores que los principios de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Primera Epístola de San Juan Apóstol 3, 9, 10. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 5, 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos.